Por cierto, en la mañanera ya el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: no se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. Es que poner orden no es hacer mal. Enviar a las fuerzas del orden, por eso se llaman así, fuerzas del orden, para sacar de la vida normal a los que les encanta vivir en el desorden, en el crimen. ¿Cómo dice esa frase? Mano de hierro con guante de seda. Pues la no, ley es la ley y se tiene que hacer cumplir y respetar. Porque mira, dice, el aeropuerto de la Ciudad de México ya no lo maneja el narcotráfico, sino la Marina. Y destaca que ya no hay robo de maletas. Y que es arbitrario que nos tengan en categoría 2. A mí qué carambas me importan las maletas. ¿Y a poco el narcotráfico se detuvo? ¿Pasó de 100 a 0, Alejandro? No, bueno, y eso entonces realmente no sabe a qué se debe el asunto de la categoría. No. No tiene que ver con la maleta o con el narcotráfico, tiene que ver con las rutas, la seguridad, el la tráfico, frecuencia. Exactamente. Esas son dos cosas totalmente distintas. Y es un hecho que tampoco sigue habiendo tráfico de drogas por las distintas, por vía terrestre, vía aeropuertos clandestinos, aeropuertos oficiales. O sea, por favor. No puede uno creer que manejaran esas cantidades durante la época de García Luna y que de repente la pararon. ¿Cancelaron todos los vuelos? Pues ¿a dónde los llevaron entonces? Esa explicación nos la deben. Bueno, también dijo que los que marcharon ayer en defensa de la Corte actuaron con prepotencia. No debieron ir a provocar, dice el presidente. Y no es más provocación la que hacen poniendo ataúdes y cosas que realmente hacen pensar de un grave riesgo a la ministra. ¿Eso no es provocación? Es ver las cosas con un solo ojo, Manelik. En el momento que atacan, le dan la razón. No le dan la razón. Es la defensa social. Sí. Hay un libro maravilloso de Gustave Le Bon que se llama La defensa social. Cómo enfrentar el avance del fascismo. Tiene que organizarse el pueblo. No puedes dejarlo que hagan ellos lo que quieran. En este caso, la agresión es inaudita y no fue algo popular que dijo el pueblo, hey, vamos a bloquearle la entrada a la ministra Piña. No, fue un grupo de paniaguados directos del gobierno que bajo sueldo fueron y plantaron ahí y clausuraron la Suprema Corte ilegalmente. No hay autoridad a quien acudir, no tienen los jueces, los que utilizan ese edificio, a quien acudir porque no les van a hacer caso. A ver. Son gentes del gobierno los que fueron a bloquearles la puerta, a insultarlos y a patear sus coches cada vez que salen. Ya te entendimos, pero a ver. Estas personas que fueron ayer estaban ahí, recibieron una serie de agresiones de los que llegaron, de los que estaban ahí. El equipo eran de golpeadores. Eran golpeadores que llegaban a retar a las personas que iban con un cartelito. Eran golpeadores del gobierno. Naturalmente la reacción fue mandar una oleada de gente que los retiró, ya la policía los protegió y se los llevó. Entonces la respuesta... Además protegió los letreros. A ver, entonces tú dices que el libro dice ahí, que hay que organizarse. A mí no me cuentan. Sí. A ver, por eso déjame ya preguntarte, ya expusiste tu argumento, pero yo pregunto, entonces la respuesta es organizarse y quitar a patadas a los que están en contra de mí. Resistir. No, te pregunto una cosa clara, no resistir, te pregunté, ¿hay que ir a quitarlos a golpes?
No. No. Si te golpean, regresar el golpe. No los golpearon. Estos empezaron. Los otros estaban en su plantón. Mira, yo vi cómo iban individualmente a agredir a los manifestantes. Señoras con letreritos eran retadas por golpeadores fuertes, musculosos, que las agredían y las intimidaban. Yo lo vi. Pues son golpeadores. Los otros eran más. Gángsters. Claro que eran más. Era su única fuerza. Pues esa es toda. Un poco más, pues ni modo. Pero ahí los provocadores son ellos. Porque tampoco me vengas con el cuento. Bueno, ya vamos a intercalar. No hay de otra. Vamos a intercalar. Porque tampoco me vengas con el cuento que porque le patean el coche a la ministra ya no puede hacer su labor o eso impide que funcionen las cosas. Bueno, entonces hay que dejarlo que ocurran. Los golpeadores que envía el gobierno tienen todo el derecho a estar ahí. ¿Quién dijo? Patear lo que hacen de asustar. Tú lo estás diciendo. No, estoy diciendo. Tú lo estás diciendo. A ver, pues contéstame porque es muy clara la pregunta. ¿El que estos estén parados afuera y que pateen el coche impide que se desarrolle el trabajo de la Suprema Corte? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la ministra, si no fuera muy valiente, no regresaría. En un coche blindado con protección. Su vida está, porque no tiene protección. No hay nadie quien la proteja. Son golpeadores, son matones que envía el gobierno a intimidar. Pero hay que enfrentarlos. No solo enfrentan al gobierno, sino a intereses muy importantes y a grupos criminales en esa corte. ¿A poco es la única amenaza que tienen unos que patean el coche? Ya lo sé. No es la única amenaza, pero es una amenaza de daño material, físico. No, es que esto es el resultado de una agresión increíble permitida por el gobierno. ¿Qué ocurre? Que la reacción a la misma no necesariamente tiene que ser pacífica. Bueno, le dieron la razón al presidente por violentos y además terminó diciendo, se vieron muy erizos porque solo llegaron 3,000 y arremetió contra la corte. ¿Saben por qué? Porque ganan más que él. Pero fíjate, ahí nuevamente, en vez de que él diga rechazo lo que hizo el gobernador constitucional, porque también era una muestra de violencia. Claro. Quemar ataúdes con los nombres era totalmente. El problema es que el presidente sigue midiendo con un rasero diferente. Cuando es a su favor, entonces puede haber violencia velada, violencia nada más de expresión, violencia sugerida, pero cuando es la oposición, cualquier cosa como la que sucedió ayer, entonces sí, la oposición es violenta y todo. Ahora, a ver, el discurso, perdón, nada más rápido, el discurso es lo que está llevando a lo que dices. Yo creo que efectivamente el que pateen el coche de la ministra no va a alterar el trabajo, pero desde un principio el gobierno debía haber detenido a esa gente, a la que va y patea, porque es una agresión física. Y deja tú a los ministros, es una agresión física contra otros ciudadanos. Entonces, ahí hay un contubernio terrible donde, bueno, si de pronto se les pasa la mano con los ministros, pues ni modo, era una expresión que seguramente popular, eran provocadores. Sí. Pero si es la oposición, entonces sí son terribles, van a quemar, quieren quemar el país porque no entienden que esto se trata de los pobres y demás. Al final, estamos llegando al punto donde ninguno de los bandos o de los grupos es prudente y cualquier día se puede desatar algo verdaderamente grave. No lo de ayer, no lo de los ataúdes. Puede ser algo que termine en una gresca con muertos.